de los eventos de la Semana de la Mediación que culminan con esta última conferencia magistral a cargo del doctor Héctor Hernández Tirado, quien nos va a hablar sobre el modelo del juez mediador y ejecución de convenios. Sean todos bienvenidos nuevamente a este auditorio y a su casa que es el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Antes de darle los micrófonos y la voz al doctor Héctor Hernández Tirado, me voy a permitir leer una breve síntesis curricular del doctor Hernández, que es mucho más amplio de lo que está aquí y sobre todo es grande en calidad humana y en enseñanzas que nos ha dado a todos los que hemos tenido oportunidad de convivir con él en estos años, aunque eso diga paradójico, en la lucha de la mediación. El doctor Hernández Tirado es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recibió el grado de licenciado en Derecho con mención honorífica. Ejerció su profesión como abogado postulante de 1980 a 1995. Es diplomado en Derecho Corporativo, Teoría y Práctica de la Argumentación Jurídica, Mediación y Conciliación, Justicia Restaurativa, Investigación Científica del Derecho, Asesoría Jurídica Gubernamental y Empresarial, Informática y en Informática Jurídica. Tiene la especialidad en Administración de Justicia Civil, es maestro en Derecho y doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, profesor de posgrado en la Barra Nacional de Abogados, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad del Valle de Toluca, en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y en la Universidad de Iztlahuaca. En febrero de 1995, mediante examen de oposición, ingresó al Poder Judicial del Estado de México con el nombramiento de juez de primera instancia. En junio del año 2000, mediante examen de oposición, fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Exdirector y fundador del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México. Me permito aquí aclarar que, siendo magistrado, él decidió ser director del Centro de Mediación y fundador del Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado de México. En el marco del 10º Congreso Nacional de Mediación llevado a cabo en el año 2010 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se le otorgó la Medalla a la Paz y a la Concordia y actualmente se desempeña como consejero de la Judicatura del Estado de México por el periodo 2010-2015. Tiene publicada la obra El Convenio de Mediación, edición de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, La Argumentación en los Procesos de Mediación, edición de la Universidad de Sonora, y Manual de la Sesión Inicial de Mediación, editado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Demos pues una calurosa bienvenida al magistrado Héctor Hernández Tirado. Muy buenas tardes a todos. Comienzo esta exposición agradeciendo la invitación que se me formuló para participar en la Semana de la Mediación 2012, organizada por el Centro de Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Particularmente agradezco a mi muy querido amigo, el maestro Rubén Cardosa Moirón, la atenta invitación que me ha formulado. Muchas gracias, Rubén, pero además muchas gracias porque nosotros pensamos que en el Estado de México has dejado muchos discípulos y muchos deudores. Gracias por tus conferencias en el Estado de México, gracias por los cursos, gracias por los consejos, gracias por los favores. Y como decimos entre los amigos, pues hay favores que no se pagan, de suerte que no esperes que te los paguemos. Muchas gracias, me complace mucho tener en este auditorio a tantos entrañables amigos, entre ellos pues a un maestro preclaro, fecundo, toda una autoridad con todas las credenciales en materia de mediación y muy influyente
en nuestra forma de pensar, muy influyente en nuestra formación como profesionales de la mediación. Me refiero pues nada más ni nada menos que a nuestro querido y entrañable maestro cubano Armando Castanedo Abad. Bienvenido, Armando, muchas gracias. Por estar con nosotros esta semana. Seguro que nos dejarás no solo con el corazón complacido, sino con las manos llenas de conocimiento. Gracias por compartir tan generosamente tu experiencia. Agradezco también infinito a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, la señora Graciela Buchanan, a los integrantes del Consejo de la Judicatura, pero también agradezco al Poder Ejecutivo y Legislativo porque sé que se sumaron en recursos y en voluntad para llevar a cabo esta Semana de la Mediación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Gracias a Marta. Gracias, Marta, por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a mi entrañable y querido amigo Juventino Villarreal por estar entre los presentes. Miren ustedes, yo vengo audaz y temerariamente, como dicen los abogados, a presentar un modelo. Este modelo es la propuesta central en mi tesis de doctorado y es el modelo del juez mediador y de ejecución de convenios. Ya en el Congreso Nacional de Mediación de Yucatán, por ahí del 2006, me permití hacer una aproximación del tema al amable auditorio, entre los que se encontraban pues muchos extranjeros, provenientes algunos de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de España, y unos argentinos, entre los que estaba nuestra maestra, entrañable amiga también, Marinés Suárez, y por supuesto el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, quien a la conclusión de mi temeraria ponencia, pues por supuesto era de esperarse, se levantó y dijo: yo no estoy de acuerdo con usted, es una aberración, es ilógico y contraintuitivo y casi contra las leyes de la biología y del cosmos que se pretenda un juez mediador y de ejecución de convenios. A partir de esa participación del magistrado presidente del tribunal, se dividió el auditorio. La misma Marinés Suárez me dijo: cuando te escuché hablar de un juez mediando, pues se me pusieron los pelos de punta. Bueno, es comprensible porque es paradigmático, Miren, en el Instituto de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay un maestro en cuya puerta de su cubículo puso un letrero que dice: no entre aquí el que no sepa decir disparates. Entonces, hoy, estimados amigos, estimados compañeros, vengo a formular un disparate, no sin antes decir que uno, yo no soy dueño de la verdad. Dos, puedo estar equivocado en lo que digo y en lo que pienso, pero creo que el cambio justificado y la duda metódica son siempre sanos, compañeros. Así, en el marco de la temática que nos convoca, quiero decirles que he reflexionado un poco más a lo largo de este tiempo acerca del modelo del juez mediador y de ejecución de convenios, partiendo de las siguientes consideraciones. Primero, unos breves antecedentes históricos. Luego hablaré de la mediación desde la justicia,
Luego expondré la judicialización de la mediación para finalmente permitirme el máximo de los disparates, que es el modelo que he venido a poner a debate, a discusión, porque solo a través del debate, solo a través de la discusión, se puede generar conocimiento. Y el conocimiento sometido a una nueva discusión, a una nueva revisión, nos puede llevar a la verdadera frontera del conocimiento. Miren ustedes, en la historia del derecho se cuenta que en la antigua China el emperador Kangxi consideraba que era propio del hombre vulgar caer en pleitos y que por eso aconsejaba que los tribunales fueran literalmente espantosos, podridos, modelos del maltrato, para ahuyentar precisamente a los litigantes crónicos y desalentar toda forma adversarial. Procuraba así, dicho emperador, según se dice en la historia del derecho, que las partes aprendieran a superar sus diferencias de intereses a través de acuerdos. En Roma, en el periódico clásico de jurisprudencia, si recordamos, su proceso formulario se convirtió en el mejor ejemplo de un proceso arbitral, oral e inmediato, en el que las partes no solo elegían al juez, sino que definían el objeto del litigio en ese contrato procesal que fue la fórmula que caracterizó a la litis contestatio o contestatio como la fase esencial del proceso. En la tradición hispanoamericana encontramos también una línea histórica en la solución alternativa de conflictos, como por ejemplo el Tribunal de Aguas de Valencia en España, como una de las más antiguas y sólidas instituciones populares que desde 1239 media entre los campesinos para regular el conflicto más importante y constante de la región, que es el que versa sobre la racional utilización del agua. En México, particularmente en el denominado Código Beistegui, llamado así en reconocimiento a su autor, el jurista poblano Félix Beistegui, expedido por el gobernador del estado, Juan Crisóstomo Bonilla, el 10 de septiembre de 1880, en su artículo 897, establecía los casos en los que las partes interesadas en promover alguna acción debían intentar primero la conciliación, es decir, establecía un requisito de procedibilidad para intentar ciertas acciones, como eran las acciones de divorcio necesario, las acciones derivadas de delitos de prensa y en los casos de conciliación en materia penal, condicionándose a que la ofensa o la injuria fueran solamente personales y que pudiera conciliarse por una simple condonación o perdón de la parte agraviada. El artículo 898 del Código Beistegui establecía la libertad de las partes para acudir a la conciliación antes de ejercitar la acción correspondiente, con la salvedad de que una vez que la parte voluntariamente acudiera al conciliador, no podía ejercitar la acción que le asistía sin acreditar que la conciliación o la mediación fue imposible. Estamos hablando del Código Beistegui de 1880. Los artículos 899 a 904
de este código reglamentaban la posibilidad de que las partes se hicieran representar en la conciliación, y ya a su vez el artículo 905 establecía la competencia del llamado juez mayor de paz para ser conciliador en los procesos de mediación, que las partes voluntariamente iniciaran. Esta figura del juez mayor de paz, compañeros, que consignaba el famoso Código Beistegui, corresponde al juez de paz nombrado en las cabeceras municipales de acuerdo con la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y Juzgados del Estado de Puebla, de fecha 21 de mayo de 1871. Se puede observar así que en su artículo 8 se refiere a los jueces mayores de paz al establecer que en la capital del Estado habrá 8 jueces mayores de paz, 4 en las cabezas del distrito judicial y 2 en las otras cabezas del municipio. En los artículos, mucho ojo, 907 a 932, que es lo que singularmente nos interesa, se reglamentaba plena y completamente los procesos de mediación por conciliación, incluyendo los libros que debían llevar los llamados jueces mayores de paz. En el artículo 933 se prescribía la interrupción de la prescripción de las acciones durante la conciliación, hecho que considero muy importante, porque evitaba que las partes emplearan la mediación o la conciliación para ganar tiempo y lograr que su contraria parte perdiera el derecho de ejercitar la acción que le pertenecía. El artículo 939 establecía una especie de prescripción del requisito de procedibilidad de la conciliación, al establecer que pasados 2 meses después de intentada la conciliación sin que se hubiera logrado convenio, si no se ponía la demanda, había necesidad de intentar nuevamente la conciliación para poder entablar el juicio correspondiente. Por otra parte, el Código de Procedimientos Judiciales en materia civil para el Estado de México de 1886, expedido por el gobernador José Subieta, gobernador, por supuesto, del Estado de México en aquella época, en los artículos 9 y 13, facultaba a los jueces ejercer en el territorio de su demarcación, respecto de toda clase de personas, sin excepción alguna, obvio, el oficio de conciliadores en las demandas civiles determinadas por la ley y en que versara una cantidad que excediera de 300 pesos, conociendo a prevención el juez de primera instancia cuando el demandado residiera en la cabecera de distrito. En los artículos 507 a 521 del Código de Procedimientos Judiciales en materia civil de 1886 del Estado de México, se reglamentaba en el juicio ordinario civil la conciliación que podía intentarse por el actor antes del juicio, pudiendo renunciarle el reo tácita o expresamente. Para intentar la conciliación, conforme a dicho código de 1886, el juez se instruía de lo expuesto por las partes en la demanda y en la contestación, y por disposición de la ley se le imponía que por cuantos medios le fuera posible lograra la avenencia de los interesados. Si las partes en el caso llegaban a un convenio, este tenía la misma fuerza que si se hubiera extendido en escritura pública para obligarlas a su cumplimiento en la vía de apremio, dando competencia para su ejecución
al juez que corresponda según su cuantía. No podía intentarse, en términos del código aludido, en aquellos negocios sobre los que no se pudiera transigir, ni entre las personas que no tuvieran libre facultad para hacerlo. También se reglamentaba la formación de un libro por parte de cada juez conciliador titulado Libro de Conciliaciones en papel, con el timbre correspondiente. Contra lo convenido en el acto de la conciliación, solo se admitía la demanda de nulidad por las causas que daban lugar a la nulidad de los actos jurídicos en general. Importante antecedente, desde mi punto de vista, se encuentra también en el citado código, pues en los artículos del 795 al 807 se reglamentaba la función nada más ni nada menos que de los amigables componedores, cuyo nombramiento debía recaer precisamente, bueno, un poco discriminatorio, en varones mayores de edad, en pleno goce de sus derechos civiles y que supieran leer y escribir, prescribiendo que las atribuciones de los jueces árbitros, de los jueces conciliadores, eran aplicables a los amigables componedores. Por otro lado, hablando, compañeros, de la meta de la mediación, sabemos que en la especie el fin supremo de esta es el mejoramiento del tejido social, mediante relaciones de tolerancia y con apertura de canales para la participación de la ciudadanía en un ambiente de democracia verdaderamente deliberativa y de la generación de procesos que transformen conductas belicosas, violentas, por otras pacíficas y de respeto a los derechos humanos. Para esto, consideramos que es necesario desarrollar habilidades que fortalezcan el pensamiento crítico y creativo, la comunicación horizontal y a la vez fomentar la empatía y el manejo equilibrado de emociones y tensiones, así como los cambios de mentalidad en los operadores del derecho, como son los señores fiscales, los postulantes, los jueces, los magistrados, los ministros, los docentes y yo creo de los integrantes, de todos los integrantes de la sociedad. ¿Para qué? Para que acudamos a todas las estrategias de negociación pacífica de los conflictos. Lo anterior me permito afirmarlo en tanto que hacer o intentar hacer justicia, en mi opinión, no es facultad, no es atribución, no es tarea, no es quehacer exclusivo de los jueces en el sentido formal al que nos acostumbró la Constitución de 1917. Yo pienso que hacer justicia o intentar hacer justicia corresponde a todo aquel que actúa en consonancia con el derecho, la verdad, la bondad, la belleza y el amor. Y esto es así, compañeros, primero, porque si hoy observáramos jurídicamente en serio nuestra ley fundamental, podemos percibirla, sí, como la primera fuente de respuesta válida para resolver casi cualquier conflicto, pero para su operatividad, la Constitución, creemos, requiere ser tratada sistemáticamente y dentro del marco más amplio de todos los esquemas compositivos
que actualmente integra. Y segundo, debemos enfatizar que de acuerdo a la teoría y práctica, la mediación implícita en el artículo 17, párrafo cuarto constitucional, permite a los interesados, sin lugar a dudas, recuperar el diálogo. Lo hemos visto con Armando Castanedo Abad en sus exposiciones, en sus conferencias y en sus cursos. 2. Modificar las vías tradicionales de resolver el conflicto. Superar el esquema judicial concretado generalmente en ese esquema binario de ganador-perdedor o tablas. 3. Alcanzar acuerdos satisfactorios con posibilidad de cumplimiento total. Reconsiderar la expresión más vale un mal arreglo que un buen pleito. Convertir al Estado y a la sociedad en alterutrales, no en neutrales, no en imparciales, conceptos, principios o adjetivos copiados extralógicamente del mundo y del sistema jurídico. Y convertir al Estado y a la sociedad en alterutrales quiere decir estar con unos y estar con otros para ayudarlos en la búsqueda de la justicia. Desarrollar procesos cognitivos para interiorizar fórmulas pacíficas de solución de conflictos y fortalecer la autoestima, la formalidad, la solidaridad, los principios, los valores, el reconocimiento y revalorización del otro. Con estos muy breves antecedentes históricos y consideraciones muy cortas, podemos advertir, señores, señoritas, que se encuentra ampliamente demostrado que la mediación no es una moda y representa la respuesta a una necesidad social. Pues sabemos que en el momento en que los conflictos se tornan, como se dice en la sociología del derecho, cada día más complejos, el proceso jurisdiccional y la sentencia dejan de ser la única respuesta válida. Se requiere el aporte de otras metodologías en la búsqueda de alternativas pacíficas de solución real, pronta y completa. Y sobre la justicia desde la mediación, permítanme decir que así hemos asistido en los últimos 10 años, particularmente en nuestro país, al resurgimiento de la mediación, la que ofrece desde nuestro punto de vista una posibilidad real para lograr aquella vieja, muy vieja, muy conocida por todos los abogados, aspiración de dar a cada uno lo suyo. Miren, en más de 24 entidades federativas se han establecido las bases para la creación de mecanismos legales facilitadores de la mediación, la conciliación y los procesos de justicia restaurativa, propiciando al mismo tiempo, gracias a las políticas públicas, a la voluntad de las legislaturas locales y a los ejecutivos, programas específicos para la profesionalización de los mediadores y el cambio del paradigma famoso del abogado de pleito al jurista componedor. No ponedor, Rubén, componedor. Lo digo porque está atrás de ti. No es cierto. Particularmente pienso que la mediación como método alterno de solución de conflictos es una vía expedita para que se cumpla el antiguo anhelo
de dar a cada uno lo suyo, pues del estudio de la doctrina, de las legislaciones y de las propuestas programáticas e institucionales de los diferentes países que los contemplan, se observa que la mediación es propuesta y promovida como una institución opcional, o en otras palabras, como una opción institucional de acceso y mejoramiento de la justicia. Tanto es así que algunos de reconocida autoridad científica, de reconocida autoridad jurídica, justificadamente han denominado a la mediación, a la conciliación y a los procesos de justicia restaurativa justicia de proximidad. Desde su consideración implícita en el ámbito constitucional, o bien siendo el objeto de leyes específicas, la mediación como método alterno de solución de conflictos constituye sin lugar a dudas un aporte estructural relevante y marca una orientación revalorizante de la función social de la justicia. Por lo tanto, cabe la pregunta: ¿resolver conflictos es o no hacer justicia? La respuesta que ofrezco es: no siempre lo es. No siempre lo es. Para que la solución alterna de un conflicto sea una forma de hacer, administrar u obtener justicia, es necesario que existan varias condiciones. Primero, que se parta de una situación original de igualdad. Dos, que el tercero facilitador, mediador, conciliador, sea imparcial y alterutral. Tres, que haya sido elegido o aceptado por las partes. Cuatro, que la solución satisfaga el valor justicia y sea compartida y aceptada por las partes. Y quinto, que se respeten los derechos humanos de las personas intervinientes en el proceso respectivo. Al respecto, de acuerdo al pensamiento de John Rawls, los principios de justicia, que son objeto de un acuerdo o convenio entre personas racionales, libres e iguales, en una situación contractual justa, pueden contar, según Rawls, con una validez universal e incondicional. Él mismo denominó a su teoría de la justicia como imparcialidad, apoyado en la idea de que solamente a partir de condiciones imparciales se pueden obtener resultados imparciales. Para Rawls, la sociedad es una asociación más o menos autosuficiente de personas que en sus relaciones reconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias y que en su mayoría actúan de acuerdo con ellas. Estas reglas especifican un sistema de cooperación planeado para promover el bien de aquellos que toman parte de él. Se trata de una empresa cooperativa para Rawls, con objeto de obtener ventajas mutuas, caracterizadas por el conflicto y la identidad de intereses. El conflicto surge de la diversidad de los intereses enfrentados de individuos, de intereses y de necesidades, ya sabemos, que desean los mayores beneficios posibles, en tanto estos
son medios para alcanzar sus propias metas y la identidad. Tiene que ver con el reconocimiento de la cooperación. Posibilita un mejor modo de vida que el que tendríamos si tuviéramos que valernos solamente de nuestros propios esfuerzos. Por otra parte, hablando de la judicialización de la mediación, en general, cuando se usa la palabra judicialización, se tiende a tratarla como algo negativo o no deseado, pero no es negativo, como enseguida intento demostrarlo. Sabemos que los conflictos entre las personas se pueden solucionar primeramente por el diálogo o arreglo privado, mediante la negociación directa, misma que es la forma, en mi opinión, más civilizada de resolver las diferencias, y tiene la ventaja de permitir a las propias partes ejercer el control absoluto ¿sobre qué? Sobre el procedimiento y la solución. Pero cuando ello, sabemos, no es posible, y que es en la mayoría de los casos actualmente, se suele recurrir a un tercero imparcial. En este caso, sistemáticamente, a los tribunales de justicia. ¿Para qué? Pues para que indiquen quién tiene el derecho, lo que no es en sí mismo algo negativo, compañeros, si no existiera la posibilidad de arreglar los conflictos mediante la negociación o la autocomposición asistida. No obstante, ha llegado, hay que reconocerlo, a ser una práctica común utilizar o amenazar utilizar los tribunales como una forma de presión para obtener algún beneficio. Por ejemplo, cuando alguien es objeto de alguna investigación sobre su proceder, amenaza con querellarse por injurias o calumnias, por supuesto, en los estados donde subsisten estos delitos, y así inhibe o logra inhibir o intenta inhibir la investigación criminal correspondiente. No son pocos los casos en que para obtener una reparación pecuniaria se amenaza que de no darse o hacerse el pago se deducirán acciones legales. En este sentido, judicializar un conflicto significa recurrir a decisiones de la judicatura para resolver las controversias que no son estrictamente judiciales, controversias que pueden tener una sustancia de carácter familiar, vecinal, condominal, deportiva, intracultural, política, social, etcétera. Judicializar la mediación implicaría, en mi opinión, la posibilidad de que ésta sea operada por jueces cualificados, impidiendo que se practique por un juez sin previa capacitación en las técnicas de comunicación, negociación o autocomposición asistida, supuesto que la mediación requiere de una orientación dinámica, la que debe encomendarse a un funcionario especial con preparación adecuada. Miren, vivimos el periodo de transición de 8 años previsto en el artículo 2 transitorio de la reforma constitucional para cambiar el viejo sistema, por lo que considero que ya se pueden hacer con un buen fundamento jurídico las adecuaciones y cambios necesarios en la legislación secundaria para crear juzgados de mediación y de ejecución de convenios, donde en un ambiente de seguridad, mayor humanismo, paz, diálogo, respeto y tolerancia, los antagonistas racionalicen su conflicto y de manera democrática participen en un ejercicio de feedback en la solución, cristalización de un convenio formal
bajo la mediación, vigilancia, dirección y aprobación de un juez mediador, quien tendrá la atribución de ejecutar los resultados del consenso en caso de incumplimiento, por supuesto. El modelo, compañeros, del juez mediador y de ejecución de convenios tiene justificación concretamente en lo siguiente. En los últimos tiempos hemos observado importantes transformaciones en las instituciones de impartición de justicia. Vean ustedes cómo las especialidades han proliferado. Antes, en la antigüedad reciente, digamos, por lo menos en el Estado de México, el juez era juez en materia familiar, civil, mercantil, penal, pero además era notario, el notario de la cabecera distrital, pero además era el registrador público de la propiedad, ¿no? Pero además, pues era vecino, era compadre, amigo, y prácticamente marido de todas las mujeres del pueblo. No, eso no es cierto, ¿verdad? Bueno, pero lo cierto es que en la antigüedad reciente los jueces eran así. Eran jueces en todas las materias, notario público, registrador y oficial del registro civil. Ahora, no quiero omitir, para abonar algunos elementos a la racionalidad e idoneidad del modelo que presento, que la reforma al Código de Comercio publicada el 27 de enero de 2011 en lo relativo al juicio oral mercantil, en su artículo 1390 bis 32, párrafo segundo, se establece que la audiencia preliminar tiene por objeto la conciliación y o mediación entre las partes por conducto del juez, lo que claramente significa, compañeros, que entre las atribuciones del juez está o estará la de fungir como mediador. Esto, desde mi punto de vista, constituye un precedente inmediato muy importante en abono al modelo del juez mediador y de ejecución de convenios. Miren ustedes, sabemos que en un número importante, muy importante de entidades federativas se han creado espacios exprofeso, como el edificio del Centro de Métodos Alternos de Solución de Conflictos de Nuevo León, que es hermoso, yo creo que es inigualable. Las instalaciones de los 13 centros de mediación y conciliación del Poder Judicial del Estado de México son también bellas, son cómodas, aromáticas, pero como que lo superó Rubén. Sinceramente, yo no conozco en el país un edificio tan dignificante para los seres humanos. Y esto ha sido así para llevar a cabo procedimientos de mediación, y diversas leyes locales prevén y regulan estos procedimientos, no solo en el ámbito oficial o público, sino también en el ámbito privado. Ya lo sabemos, como sucede aquí también. Por consiguiente, sostengo